ahora vamos a dar inicio a la sesión formativa del protocolo del proyecto Praderas Marinas, que será impartido por Balma Albalat. Así que vamos poniendo a Balma. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Maybe. Muchas gracias a ti. Te dejo con tu presentación, toda tuya. Súper. Muchas gracias también a todos los asistentes y centros y clubes de buceo implicados en Observadores del Mar. Como ha dicho mi compañera, mi nombre es Balma Albalat y formo parte del equipo científico que lidera la coordinadora Fiona Tomás en el IMEDEA, en un centro de investigación dependiente de la Universidad de las Islas Baleares y el CSIC. Pues bien, en el proyecto Praderas Marinas en Reproducción, como su nombre indica, nos dedicamos a estudiar los pastos marinos, que, bueno, a diferencia de otros grupos vegetales, pues presentan estructuras complejas como flores, frutos y semillas. Son muy pocas especies las que forman pastos marinos, alrededor de 60 en todo el mundo, y aquí en el Mediterráneo nos centramos sobre todo, aunque también en otras especies, en el estudio de la Posidonia oceánica y la Cimologia nodosa. Nos interesa mucho estudiar estas especies porque ofrecen un gran número de servicios ecosistémicos que son importantes no solo para ellas mismas como especies, sino también para el resto del ecosistema y muchas otras especies, algunas de las cuales tienen también pues, interés pesquero. Además de que son muy buenas bioindicadoras del estado ecológico del ecosistema y además contribuyen a la mejora en la calidad de las aguas y a la protección costera. Por lo tanto, también son unas grandes aliadas para mitigar los efectos del cambio climático, ya que absorben CO2 y producen oxígeno, como bien sabéis, y también funcionan como sumideros de carbono. Pero, sin embargo, son también ecosistemas muy frágiles, amenazados por todos estos impactos humanos que podéis ver aquí en la diapositiva y especialmente también por el cambio climático. En concreto, las olas de calor marinas les afectan de distintas maneras. Si bien es cierto que la Posidonia oceánica sobre todo produce cambios fenológicos cuando no la mortalidad o un gran debilitamiento. Entonces, dentro de este proyecto Observadores del Mar nos hemos centrado sobre todo en el estudio de los efectos de la temperatura en los procesos de reproducción sexual. Como hemos dicho, si bien nos encontramos con varios retos a la hora de estudiar este fenómeno, porque por un lado se sabe muy poco de la reproducción en las plantas marinas, pero sí que desde el año 2022, en el que ocurrió un evento de floración masiva, se ha encontrado un vínculo entre el florecimiento en todo el Mediterráneo de las praderas marinas y el aumento de estas olas de calor marinas. Además de esto, nos encontramos también con la problemática que implica estudiar estas praderas, ¿no? Y porque, por un lado, los eventos de floración masiva son escasos y no cumplen con patrones exactos, digamos. Además, las estructuras reproductivas de la Posidonia y de otras fanerógamas son difíciles de ver y no ocurren durante todo el año, sino en algunos meses o periodos muy concretos. Son efímeros, que es decir, que pueden ocurrir de manera rápida, y además son crípticos, que significa que son difíciles de ver, ¿no? Como podéis observar aquí en las imágenes de una inflorescencia de Posidonia y de un fruto, pues no son tan llamativos como ocurre con las flores en el medio terrestre. Sin embargo, la reproducción sexual, que como bien sabéis las plantas pueden reproducirse de manera vegetativa, es decir, creando clones de ellos mismos y expandiéndose a partir de la planta madre en extensión, también pueden hacerlo de manera sexual, y esto lo que les puede ser, por un lado, una respuesta adaptativa a un estresante, como puede ser el aumento de las temperaturas, pero también les provee de una adaptación a ese ambiente que está cambiando, ¿no? Proveendo de mayor variabilidad genética a sus individuos, que se pueden adaptar mejor a estos cambios que están sucediendo, y también permitiéndole colonizar nuevas zonas donde tal vez las condiciones son más propicias. Es por esto que, en primer lugar, para poder participar pues, de este proyecto, tenemos que conocer cuál es el ciclo de la Posidonia oceánica. Nos centraremos en esta, que es el reto que podréis asumir dentro del Climate Change Tour. Y la Posidonia oceánica en concreto, su ciclo reproductivo empieza en otoño-invierno, cuando se producen las primeras inflorescencias, que,
Como veis, salen de los diferentes haces de hojas y cuando estas inflorescencias pues son fecundadas, se produce el fruto, que alcanza su madurez a finales del invierno y al inicio de la primavera. Cuando estos frutos son lo suficientemente maduros, se liberan del pedúnculo que les une a la planta madre y son liberados a la columna de agua, siendo transportados por las corrientes marinas y pudiendo llegar a formar grandes manchas de frutos flotantes como estas que podéis observar y también acumulándose en la línea de costa en las playas. Estos dos eventos, es decir, cuando los podemos ver los frutos flotando y acumulados en la costa, es a partir de los meses de mayo-junio. Sin embargo, a los centros de buceo tenéis la información que está debajo del agua, que si bien es un poco más difícil de alcanzar que la que se puede hacer desde la costa, es muy valiosa, ¿no? Especialmente en el estudio del cambio climático. Entonces, nos vamos a centrar ahora en explicar la metodología para cuantificar flores. La cuantificación de flores, lo ideal es que se realice en el mes de noviembre y tenéis que seleccionar en primer lugar, igual que ha explicado Kim para el proyecto de las gorgonias, 3 zonas de muestreo, en las que obviamente se tienen que encontrar praderas de Posidonia, y en estas, por cada zona se realizarán 3 transectos aleatorios. Un transecto básicamente es una línea marcada por una cinta métrica que se lanza en el fondo del mar y nos ayuda a distribuir los muestreos en el espacio. Y estos transectos tendrán que ser situados de manera aleatoria, pero intentando que sean paralelos a la costa, y tendrán que tener una longitud de 30 metros. En cada uno de estos transectos se recogerán 2 tipos de medidas, la densidad y la cobertura. Cuando hablamos de recoger datos de densidad, lo que vamos a utilizar es un cuadrado de transecto, que básicamente es un marco de PVC que situamos encima de la pradera. En el caso de la densidad, recogeremos datos de densidad cada 3 metros y, por ejemplo, si empezamos con el metro 0, pues una vez lleguemos a este punto de la cinta métrica, buscaremos las zonas en las que tenemos un 100% de cobertura de pradera. Eso significa que dentro de nuestro cuadrado nos tiene que quedar totalmente cubierto por Posidonia. Peinaremos el cuadrado y contaremos, por un lado, los haces totales que tenemos dentro del cuadrado y, por otro lado, los haces reproductores, distinguiendo la estructura reproductora que nos encontremos, que en teoría, si lo hacemos en el momento adecuado, en noviembre, nos tendremos que encontrar pues, haces con flor. Por otro lado, y se puede hacer de manera simultánea, porque estos transectos suelen llevarse a cabo por grupos de buceadores que pueden ser desde un mínimo de 3 hasta, un mínimo de 2 hasta un máximo pues, de una pareja por transecto, por ejemplo. Se realizarán también medidas de cobertura. Las medidas de cobertura también se toman dentro de este transecto de 30 metros, pero se van realizando cada 2 metros. Cada 2 metros se sitúan de manera aleatoria cuadrados de PVC también, pero en este caso de 40 por 40 centímetros y divididos en 4 subcuadrados. Y aquí lo que vamos a medir es la cobertura de la pradera. Esto nos permite saber, pues, a nivel descriptivo y cuantitativo, cuál es la estructura a nivel local de la pradera. Si tenemos una pradera muy continua, muy parcheada y por tanto, la proporción que ocupa en el fondo este ecosistema. Iremos tomando también todas estas medidas hasta obtener un total de 15 datos de cobertura y 10 de densidades. Por supuesto, en la tablilla que llevaremos con nosotros también es muy importante pues, anotar la información general de la zona de muestreo, así como el nombre de los muestreadores y también todas aquellas observaciones que puedan ser interesantes o puedan sernos de utilidad, como una descripción de la zona o de algún impacto que pensemos que pueda estar afectando a la pradera que se está muestreando. El kit para realizar este protocolo es bastante sencillo, simplemente necesitaremos una tablilla que será distinta según si vamos a recoger datos de densidad, que sería la que podéis ver aquí a la izquierda, o si recogemos datos de cobertura, que es aquí a la derecha, en el cual iremos anotando el metro en el que estamos tomando los datos y, en el caso de la densidad, el número total de haces con flor o de haces con fruto,
y en el caso de la cobertura, el porcentaje de cobertura de posidonia de cada subdivisión, ¿de acuerdo? Por metro. No lo he comentado antes, pero para el cálculo de la cobertura, como no tenemos, digamos, una regla exacta para medir los porcentajes, lo que cogemos como tamaño de referencia es el tamaño de nuestro puño, que se considera un 25% aproximadamente. Entonces, una vez hemos situado este cuadrado en la pradera de posidonia, la peinamos y podemos introducir nuestro puño en los huecos que queden entre los haces para medir cuál es el porcentaje de cobertura que no cubre la posidonia, ¿no? Y anotaríamos en la tablilla lo que sí. Luego, además, también necesitaremos la cinta métrica que nos servirá de referencia y que tiene que tener, pues, habitualmente las que encontramos en las ferreterías son de 50 metros, son suficientes. Y también es importante llevar con nosotros, que, bueno, todos los centros de los buceadores lo llevaréis con vosotros, ¿no? Que es el ordenador de buceo, y es interesante anotar también la profundidad a la que se realizan los transectos y la temperatura. Y bueno, como han comentado también mis compañeros de manera muy acertada, pues es muy importante que todos estos datos después se vuelquen a la plataforma de observadores del mar, que bueno, tendréis que crearos una cuenta y seleccionar el proyecto de praderas marinas en reproducción para volcar vuestros datos. Y si tenéis alguna duda, también en la plataforma existe la posibilidad de poneros comentarios y el equipo científico responderemos a todas vuestras dudas. Y esto es todo. Espero que haya sido claro y si no, en el turno de preguntas, pues resolveremos todas las dudas que tengáis. Muchas gracias.